Bueno, pues es un privilegio estar aquí y explicar un poquito la palabra de Dios que nos da Él. Bueno, voy a empezar más rápido porque son 20 minutos, no hay. Vamos a hablar un poco de José, el soñador. En este momento aquí no habría pregunta de rompehielo, pero yo se la voy a hacer rápidamente y ahí se la contestan ustedes en la mente. Al último sacamos el contexto. Dice, ¿cuántos han sentido el amor de Dios agridulce? ¿Amén? Ahí se las hacen ustedes y al último se contesta esa pregunta y si no, yo se las contesto. ¿Amén? Vamos a empezar. Dice el escritor aquí, José, cuando Dios usa las pruebas para cumplir su propósito, cuando Dios usa las pruebas para cumplir su propósito en nosotros, ¿no? su propósito. La introducción dice así, y un poco más rápido, son 20 minutos nomás. Dice, José fue un hombre que recibió sueños de parte de Dios, pero antes de ver sus cumplidos tuvo que pasar por diversas pruebas. Primera, rechazo familiar. A José lo rechazó sus propios hermanos, fue agredido por sus propios hermanos. Ese fue uno del rechazo familiar. Injusticias para José. Sabemos lo que conocemos a José, que hubo muchas injusticias en contra de él. La tercera es esclavitud. Él fue esclavo en Egipto. Padeció esclavitud, prisión, fue prisionero también. Entonces, todas estas cositas que pues aquí dice cositas, pero en realidad cada una cosa de estas, muchos de nosotros la hemos vivido, muchos de nosotros la estamos pasando y es una gran enseñanza para nuestra vida que Dios siempre su propósito va a llegar a través de algo que vamos a pasar nosotros, ¿eh? Pero aquí más adelante vamos a ver cómo debemos agarrarnos de Dios para que su propósito se cumpla en nosotros, porque muchas veces estamos pasando por una prueba, unas diversas pruebas. Cada uno de nosotros hemos pasado, vamos a pasar o estamos pasando una prueba que muchas veces no decimos nosotros, no, ya no aguanto, yo mejor me voy, porque nomás conocí a Dios y ya me está yendo mal. Conocí a Dios y las cosas empiezan a enchucarse. Si yo estaba muy en regla, sea en mi otro trabajo, en mi casa, antes de conocer a Dios, yo no pasaba por estas pruebas tan duras. Entonces, de hecho ni sabemos que son pruebas, porque no conocemos a Dios lo suficiente, porque muchas veces no nos sometemos lo suficiente para conocer a Dios. Entonces pensamos que esas no son pruebas de Dios, pensamos que son problemas que se viven en nuestra vida. ¿Para qué? Porque yo estaba cómodo allá mismo. Y no, como ahora le sirvo a Dios, entonces esas pruebas se nos vienen. No, pues mi papá y mi mamá ya no me quieren porque ya me hice cristiano, ya le sirvo a Dios, ya no me quieren nada. Son cosas que Dios nos va puliendo, entonces empieza a trabajar con nosotros, empieza el propósito en nosotros, para que su palabra se lleve a cabo en nuestra vida, y no nomás a nosotros, porque nosotros, en realidad nosotros somos un vaso en la mano del Señor y después pasamos a ser un arma fuerte, pero tenemos un proceso también. Y en ese proceso está Dios trabajando en nosotros para que nosotros podamos llevar su palabra y podamos pues ser pulidos por Él. Pulidos es para hacer por esas pruebas. ¿Por qué? Porque si nosotros, ¿cómo vamos a llegar a los pies del Señor ya puliditos? Pues no, tenemos que Él nos pula. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea el que Él nos dé. A mí en lo personal me cambió, mi carácter era diferente. Ahora el carácter es diferente, pero más adelante yo no sé, a lo mejor Dios me lleva sobre ese fuego, todavía puliendo. ¿Para qué? Para que su propósito sea cumplido en nosotros, o en mí, o en usted. Dice, humanamente parecía de los planes de Dios que habían fracasado. Bueno, humanamente sí, nosotros lo miramos así, como les voy a decir,
Cuando uno entra en las cosas de Dios, humanamente miramos los problemas. No, pues me anda yendo mal, pero no, es Dios trabajando en su vida. 2 dice, su historia nos enseña sobre el propósito de Dios. Fidelidad y perdón. Hay 3 puntos. Propósito, fidelidad y perdón. Génesis 50:20. ¿Cómo es Génesis 50? ¿Lo quieren? ¿Cómo no? No, está bien. Dice, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. amén. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Dios quiere usarte, Dios quiere en su tiempo quiere usarte para que su pueblo crezca. Dios quiere darte palabra, Dios quiere poner un carbón encendido en tu boca para que esa palabra que es de él crezca a su pueblo. Amén. Dios quiere usarte aquí en el altar, Dios quiere usarte en las calles, Dios quiere usarte hablando de su palabra para que el pueblo de él siga creciendo y su palabra se siga expandiendo, así como Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Que no seamos conformistas ante la palabra de Dios, sino que quieramos más de él. ¿Para qué? Para que su pueblo siga creciendo, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios, que su pueblo siga creciendo y que su palabra se siga expandiendo. 1 dice, Dios tiene un propósito, dice el escritor. Aquí puso el escritor, dice 1, Dios tiene un propósito aún en las pruebas. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas? ¿O cuántas pruebas hemos pasado? Que ha habido veces que queremos aventar la toalla. Queremos aventar la toalla, ¿para qué? Para no seguir con esa prueba de Dios. Porque no soportamos, porque no aguantamos. Porque ya no aguantamos más ese problema. Una pregunta. No me acuerdo si fue Elías o Eliseo fue el que quiso rendirse en el desierto. Elías en la cueva, supuestamente pues en sí. la cueva. Y otro se quiso rendir también. Pues casi la palabra de Dios en los profetas habla sus debilidades, sí. Y ahí nos habla a nosotros, como los profetas, en la palabra de Dios, sujétense ustedes a los profetas antiguos. ¿Por qué? Porque está escrito ahí que aún los profetas cayeron en la debilidad, pero se levantaron. Dios los levantó. Entonces ahí nos enseña que nosotros también podemos ser igual. ¿Por qué? Porque la fuerza es de Dios, no de nosotros. Nosotros no dependemos de fuerza de hombre, ni de la fuerza de nosotros. Nosotros dependemos de la fuerza de Dios. Es por eso que Él quiere utilizarlo para que su pueblo crezca. Dice José fue vendido por sus hermanos. Esa fue una de las pruebas que pasó él. Entonces, pareciera una tragedia. Y sigue diciendo el escritor aquí. Pero Dios estaba usando ese proceso para llevarlo al lugar donde cumpliría su propósito. ¿A dónde lo estaba llevando el Señor a Josué? ¿Saben dónde lo estaba llevando? A Egipto. Usó a sus propios hermanos, a los que lo castigaban, a los que lo lastimaban, los usó para venderlo a unos comerciantes, para que esos comerciantes iban a parar a Egipto. Entonces, fíjense ahorita que estaba el versículo que leímos, que dice que piensas que yo hice la mala. Muchas veces cuando Dios hace las cosas, nosotros miramos por qué permitió, porque muchas personas antes de bautizarse, antes que
me gustó el tema, pero no lo quise dejar desapercibido, que muchos dicen, ¿por qué me pasa esto? Y si está Dios. Pues imagínate el papá de José Jacob, que hubiera dicho, ¿por qué me pasa esto si era mi hijo? Pero ¿por qué? Y al final de las cosas, y ahorita que leímos el versículo, dice, tú pensaste mal de mí, pienso que así hablaba de eso. Y ahorita estamos mirando el propósito, pero el propósito que tenía un gran propósito, porque imagínense que al final cuando llegaron, bueno, no me quiero adelantar, pero que llegaron sus hermanos, ya lo sirvió y ahí estuvo bien, miró a su papá y todo bien. Sí, es parte del perdón, Sí. estamos a ver eso. Y sí, pues es que sí es cierto, porque nosotros muchas veces, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sí. Pero no decimos, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Cuando nos levantamos en la mañana, Señor, que se haga tu, aunque ya sientamos que nuestras patitas se están derritiendo de la carga tan pesada que traemos. Dice 3, y sigue diciendo el escritor, el perdón nos libera para cumplir el propósito de Dios. Esa es una. Claro que sí, porque el perdón nos liberta a muchas cosas. Hoy me adelanté un poquito porque aquí dice, un varón que trabaja honestamente, cuida a su familia, sirve a la iglesia, aunque nadie lo felicite. ¿Cuántas veces nosotros queremos que nos miren, porque estamos haciendo cosas buenas? Queremos que nos miren, cuando la gloria es para Dios. Aún allá donde nadie te mira. Háblale al necesitado. Háblale al que muchas veces nos encontramos personas afligidas y tú que conoces la palabra de Dios, un día la necesitaste y te la dieron. ¿Y dónde estás ahorita? Aquí estás, porque la recibiste. Y esa persona la necesita, y así como no me la dieron a mí, tengo que dársela a él. No calle, que no calle nuestro otro. Eso es ese es el propósito de Dios en la vida de usted, en la vida mía, en la vida de todos los que le servimos al Señor. Cuando alguien quiere, Dios quiere. ¿Bien? Dice, la integridad vale más que el reconocimiento de las personas, en Lucas 16:10. Sí, 16:10. Y una paz. Se me cayó el separador que traía en la Biblia. 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también es lo más, perdón, otra vez, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es bien o mal. Sí. Es la palabra. Sí. Entonces la palabra de Dios siempre nos va a guiar a nosotros, porque su propósito está en nosotros. Si queremos cumplir su propósito de Dios, es abrir nuestra boca, hablar de la palabra de Dios. Como le he dicho a alguien que nos necesita, aún nosotros, aún ahorita que yo estoy hablando de la palabra de Dios, le está sirviendo. Le está sirviendo porque Dios te apoya, Dios te levanta, Dios te restaura. Muchas veces dicen, no, pues ya soy cristiano, pues yo ya, no. Aún siendo cristiano, eres débil, somos débiles todavía. Okay. Solamente la palabra de Dios. También ahí en el tema, hermano, de José, cuando se abrieron las 7 puertas, porque ¿cuántas pruebas no tuvo? Para perder para perder eso que Dios le había puesto en sus manos. ¿Cómo corrió? Y José también es importante que también uno tenemos que, no necesariamente si olfateamos lo malo, ya se nos quita. Si olfateamos nosotros, pienso que lo malo antes de acercarnos, también nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice, hermano? Sí, no, y aparte que aquí nos enseñan el perdón. José perdonó a sus hermanos. Sí. Y es lo más, yo me imagino que él perdonó a mucha gente. Por eso es que Dios siempre estuvo con él, porque es muy
Es bueno que el perdón esté en nuestra boca continuamente. Perdonar. Porque el perdón nos liberta más que nada que lo está pidiendo. Yo perdono al hermano. Él no me perdona, pero yo sí lo perdono. ¿Quién es el que se libera? Él o yo. Sí. Porque yo ya se lo puse a Dios en segundas. Pero el cristiano como nosotros pues entendemos la palabra de Dios, pues vamos a perdonar y pedir perdón y que nos perdone, claro que sí, porque tenemos que estar bien delante de Dios. Sí. La palabra de Dios es bonita y un cristiano sabemos que reconocer que a veces la regamos. o más bien dicho, cada rato, ¿no? Así es. Y se explica. Si me paso, me dicen, Sí, no, le quedan 5. Luego le quedan. Puedo usar 5 millones de problemas. ¿te puedo usar 5 suyos? Sí. Y bueno, me quedé en el perdón, ¿eh? Sí. Y sí, porque dice, Dios tiene un propósito aún en las pruebas. No, perdón. Mira lo otro. Dice 3, el perdón nos libera. ¿Para cumplir qué? El propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si no está el perdón en nuestras vidas, continuamente en nuestra boca, ofendemos. Ofendemos a nuestras esposas, ofendemos a nuestros hijos, ofendemos a los hermanos. ¿Y qué pasa si yo ofendo a un hermano y me doy cuenta de lo que hice? Me voy. Me quedo aguanta el hermano. Sí. No. Es cierto. No, tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque aquí dice que estamos hablando del propósito de nuestra vida. Y muchas veces queremos servirle a Dios. Señor, pero yo quiero servirte, pero no me funciona servir. ¿Qué está pasando? Decía David, Señor, aún en mis pecados ocultos. Porque muchas veces eso es lo que tenemos. No nos funciona servir, yo quiero servirte, pero no me funciona. Pero ¿qué hay de esos pecados que no conocemos? O aún así a veces conociendo los pecados, no pedimos perdón. Aún al Dios Altísimo, que Él todo lo sabe, a Él meramente pedirle perdón por los errores, cada vez que queremos servirle, cada vez que queremos hablar de Él. Y yo también muchas veces digo yo, bueno, pero también no nomás de uno. Yo muchas veces he pensado mucho en eso que decía David, en los pecados ocultos. Pero muchas veces tenemos que ir hasta por la familia, por los hijos, porque aún así hay piedras que no se pueden quitar ahí y uno quiere servirle a Dios y ahí están. Y aún así, aunque te hinques y hagas lo que quieras, pero si la familia no entra, es tu culpa. Tenemos que echarle ganas adelante para servir a Dios y que su propósito se cumpla a uno de nosotros, porque nosotros somos los varones de los demás. Tenemos que estar al pendiente, al tanto. Dice aquí, ya voy a terminar, no sé si. Le falta un minuto. ¿Uno? Sí. No, hombre. Qué poquito. Dice, explicación, dice, José tenía razones para quedar resentido. Los resentimientos no son buenos, ¿sabes? Hay que buscar la realidad. Tenía justas razones. Tenía justas razones para quedar así, pero él aún así no estuvo resentido con nadie. Fue ofendido, fue maltratado, fue agredido y no fue resentido con nadie. Y ahí tenemos una enseñanza nosotros. ¿Por qué? Porque esos resentimientos, esos sentimientos malos es otra piedra de tropiezo para servir a Dios.